Muy bien, chicos. Pues buenos días nuevamente. Vamos a continuar con lo que venimos trabajando en estas sesiones de matemáticas para ingeniería. Vamos a trabajar y a conocer un poquito lo que viene siendo el sistema de tres dimensiones, ¿vale? Históricamente, cuando nosotros realizamos alguna gráfica de alguna función, por lo general trabajamos en dos dimensiones, es decir, graficamos una función de una sola variable. Recuerden que cuando hablo de variables, me refiero propiamente a las variables eh, independientes. Ajá. Entonces, por lo general, nosotros teníamos, o tenemos, mejor dicho, funciones del tipo f de x igual a 3x menos 6, por poner un ejemplo, ajá, donde teníamos obviamente una variable independiente que es la variable x y otra variable dependiente que en este caso es la variable y. Recordemos que f de x es lo mismo que y, ¿vale? Solamente que para cuestiones de cálculo muchas veces se deja de utilizar la letra Y se coloca f de x o función de x, ¿vale? Pero bueno, a veces lo retomamos para graficar y poder esbozar nuestros trazos y poder representar nuestras funciones o incluso nuestras relaciones. Muy bien. El detalle es que no solamente hay una función o no solamente hay funciones de una sola variable, también hay funciones de dos variables, funciones de tres variables, funciones de cuatro y de n variables. Ajá. Entonces, también existen esas funciones y obviamente, pues también son objeto de estudio o objeto de análisis. Ajá. Entonces, además de las funciones de dos dimensiones, que son las que generalmente hemos trabajado a lo largo de la secundaria, de la prepa, incluso de la universidad, cuando nos ponían a graficar rectas o parábolas o funciones de tercer grado, o quizá alguna elipse por ahí, alguna hipérbola. Esas son expresiones propiamente de dos dimensiones que se podían graficar perfectamente en un plano cartesiano con eje X y eje Y. Las funciones de más variables, de dos o más variables, pues bueno, como su nombre lo indica, pues tienen más variables, ¿no? Entonces, las más populares son las funciones de dos variables, ajá. Es decir, tienen dos variables independientes, que por lo general suele ser la X y la Y, ¿ok? Y obviamente tienen una variable dependiente de esas dos variables que por lo general suele ser la variable Z, ¿ok? Así pues, tenemos entonces una función con dos variables independientes y una variable que depende de esas dos variables, ¿ok? Entonces tenemos, en este caso podríamos decir, para este ejemplo que tengo aquí, que es z igual a x más y, podría decir que esta es una función de dos variables, ¿sale? Estoy hablando propiamente de las variables independientes. Ahora, esta función, además de llamarse función de dos variables, es el único tipo de función que es capaz de graficarse, que es capaz de generarse una gráfica para esa función. Entonces, eh, la manera de graficarla es utilizando un sistema tridimensional, como es el que estoy mostrando del lado izquierdo, ¿verdad? Donde está compuesto por tres ejes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un eje X, que es este que tenemos de este lado, tenemos un eje y tenemos un eje Z, ¿sale? Técnicamente,
el eje X, el eje Y y el eje Z tienen una parte positiva y tienen una parte negativa. Al ser un sistema tridimensional, por lo general, tenemos un eje horizontal, un eje vertical y un eje en forma diagonal, ¿sale? Ese eje en forma diagonal, técnicamente, si nosotros vemos los ejes completos, vamos a hacerlo. Imaginemos que tenemos un eje totalmente vertical, tenemos otro eje totalmente horizontal, ¿ok? Y tenemos un tercer eje cuya inclinación pues realmente no es muy trascendental, pero por lo general suele estar a 45 grados la línea, ajá, aunque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces son tres ejes, ¿de acuerdo? Estructurados de esa manera, entonces tenemos un eje horizontal, tenemos un eje vertical y tenemos un eje en su forma diagonal. Ahora, la distribución de las letras, la distribución de las letras, puede ser variante y dependiendo de las necesidades del graficador o de las necesidades de la persona que está analizando la función. Entonces, para mí, profe Oliver, pues a lo mejor a mí me conviene que mi variable X me quede en el eje horizontal, mi variable Y me quede en el eje que está en diagonal y mi variable Z me quede en el eje totalmente vertical. Es decir, que para mí esa sea la distribución de mis ejes en el sistema tridimensional, en el sistema 3D. Ajá. Pero puede ser que para otra persona la distribución de los ejes sea de la manera en la que está expresada en la imagen y que justamente va a ser la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Es decir, que la línea diagonal me represente la variable X, la línea horizontal me represente la variable Y la línea vertical me represente la variable Z. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la distribución que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, sí es importante aclararles que pueden utilizar ya en el terreno práctico los ejes a su conveniencia. E incluso si ustedes se ponen un poquito a investigar gráficas en 3D o funciones en dos variables, ajá, entonces se van a dar cuenta que en los dibujos o en las imágenes que ustedes encuentren o investiguen, van a darse cuenta que la distribución de los ejes a veces es cambiante. Entonces puede haber algún extraordinario que diga que el eje Z va a ser la diagonal, el eje X, el eje horizontal y el eje Y, el eje vertical. Un poquito tratando nostálgicamente pues al plano cartesiano, porque sabemos que en el plano cartesiano pues el eje horizontal es el X y el eje vertical es el Y. Pero bueno, es cuestión de gustos. ¿Ok? Bueno, ahora, independientemente de la distribución de las letras, aunque ahorita ya quedamos que vamos a trabajar como X la diagonal, Y el eje horizontal y Z el eje vertical, ajá, independientemente de eso, cada eje pues tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Y entonces, en ese caso, tendremos la siguiente distribución. Ajá. Para el caso del eje X, que viene siendo la diagonal, el eje X tiene la parte positiva a partir del origen. Recordemos que el origen es el punto de cruce de los ejes. Ajá, a partir del origen hacia abajo, toda esta parte que estoy yo dibujando es la parte positiva de X, ¿ok? La parte positiva de X. Y luego tenemos entonces la parte negativa
que yo en este caso la estoy trazando en color rojo, ¿sale? Entonces, ahí está, tenemos parte positiva y parte negativa. Aunque parecen cosas muy triviales, muchachos, o quizá que a lo mejor ustedes ya dominan a la perfección, pues siempre es importante hacer un recordatorio porque no queremos empezar a trazar gráficos o hacer un estudio más amplio si no tenemos pleno conocimiento, plena conciencia de cómo se manejan las cosas, ¿ok? ¿Alguna vez han graficado en 3 dimensiones ustedes? Creo que no, bueno. Ok. Hacer una gráfica en 3 dimensiones, muchachos, a mano, sí es bastante complejo, ¿eh? Sí es bastante complejo, pero por lo menos les voy a dar un poquito la base de cómo se trazan los puntos, ¿no? Porque al ser 3 dimensiones, obviamente la cantidad de puntos que se tienen que graficar es, muy grande, ajá. Entonces, para eso, para hacer ya la gráfica, completa y que de alguna manera podamos apreciar las figuras que se forman con estas funciones en 3 dimensiones, ajá, utilizamos algún software matemático como GeoGebra, que es el que vamos a utilizar, o quizá incluso podemos utilizar el mismo graficador de Google, ajá. En fin, hay diferentes ahora softwares que nos permiten agilizar un poquito el proceso de graficado y que de alguna manera nos permiten apreciar los resultados de la graficación de cada función que nosotros vayamos haciendo, ¿vale? Vuelvo a insistir, además de las funciones de una variable, es decir, las que hemos graficado históricamente en un plano cartesiano. Además de esas funciones, las únicas funciones que se pueden graficar en un sistema de 3 dimensiones, como es este que tenemos aquí, son las funciones de 2 variables, ¿sale? Funciones que tienen como variables X y una variable independiente que es la Z, ¿sale? Muy bien. Retomando otra vez la explicación, también para el eje Y tenemos la parte positiva que va del origen hacia mi lado derecho. Entonces, esta viene siendo la parte positiva del eje Y. Y obviamente, pues también tiene su correspondiente parte negativa. ¿Sale? Entonces tenemos esta parte negativa de Y. ¿Ok? Ahí está. Y finalmente para el eje Z, entonces tenemos que para Z la parte positiva está del origen hacia arriba. Ajá. Entonces, hacia arriba tenemos la parte positiva y la parte negativa la tenemos hacia abajo. ¿Sale? Y esto obviamente, al igual que en el plano cartesiano, nos permite ubicar o nos permite referenciar una coordenada, ¿verdad? Un punto en el plano de 3 dimensiones. Obviamente, si nosotros queremos ubicar un punto, necesitamos pues la coordenada de ese punto. Recuerden, una coordenada siempre va denotada por una letra mayúscula. Ajá, en este caso yo voy a poner el punto A. Y para este caso tendríamos que tener un valor en X, un valor en y un valor en Z. En ese orden, ajá, para nosotros poder graficar. Vamos a suponer que para este ejemplo tenemos el punto A, cuyas coordenadas son 3 en X, 2 en y 5 en Z, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa coordenada, ese punto que nosotros tenemos que graficar y tenemos que proyectar. Muy bien. Tenemos entonces
que X vale 3, Y vale 2 y Z vale 5. En este caso son valores positivos. Lo que hacemos es el recorrido de estos valores en ese orden, ¿vale? En X, luego en Y y luego en Z. Ajá. Entonces, el primer valor de X es el 3. Entonces me posiciono en el origen y me desplazo 3 posiciones positivas en X. Entonces avanzo 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces avanzo hacia la parte de abajo, 3 positivo en X. Después, me desplazo 2 posiciones positivas en Y. ¿Ok? Aquí hay dos maneras de hacerlo. ¿Vale? Aquí hay dos maneras de hacerlo. Los eruditos y exquisitos lo que sugieren es que cuando se va a graficar un punto en 3 dimensiones, ubiquemos en el mismo momento el valor de X y el valor de Y. Ajá. Entonces, X vale 3. Vamos a cambiar aquí de color para ver si se ve un poquito más. Ok. X vale 3. Entonces ubico mi 3 sobre el eje X y lo marco. Entonces ahí tengo mi 3 en X. Para el eje Y, como es el valor 2, entonces me vengo al eje Y y marco el 2. ¿Sale? Ahí está. 3 positivo en X, 2 positivo en Y. ¿Qué dicen los eruditos y los expertos? Ah, vas a trazar una línea paralela al eje X, una línea paralela al eje X que corte al valor de Y o que pase por el valor de Y. ¿Sale? Eso ya es hacer una gráfica hacia a detalle, lo más perfeccionista posible, ¿ok? Y más o menos, pues se los voy platicando en ese tenor para que se den una idea de quizá lo laborioso, porque no es complejo, es realmente laborioso hacer una gráfica en 3 dimensiones. Ajá. Entonces dicen, ok, me trazas una línea paralela al eje X que pase por el valor de Y, lo que vendría siendo algo como esto, ¿no? Aquí lo voy haciendo a mano alzada, por eso mi línea no es tan profesional, pero sería algo más o menos así, ¿no? Ahí está. Y vas a trazar ahora, mi estimado, una línea paralela al eje Y que pase por el valor de X. Es decir, entonces sería una línea paralela con esta naturaleza, ¿vale? Entonces pasa por el valor de X y es paralela al eje Y, ¿sale? Algo más o menos así. Es ok, ahí está, ¿sale? Y entonces, ¿sale? Ya que tengas esas dos líneas imaginarias que te sirven como referencia, básicamente ahí tendrías graficado tu 3 en X y tu 2 en Y. El punto donde se cruzan esas dos líneas imaginarias es el valor 3,2, valor X y valor Y. Pero me falta el valor de Z. Ajá, entonces el valor de Z, que es este tercer valor que me hace falta, que en este caso vale 5. Ajá. Lo que me dice es lo siguiente, dice, bueno, una vez que ya graficaste el valor de X y el valor de Y, en ese punto donde se cruzan las dos líneas imaginarias, a partir de ahí vas a medir 5 unidades, en este caso, sobre tu eje Z. Como el valor de Z en este caso es positivo, entonces la medición va hacia arriba.
porque recordemos que el eje Z, los valores positivos se encuentran hacia arriba. Ajá. Entonces serían 5 unidades. ¿A partir de dónde? A partir del punto donde se cruzaron las dos líneas que yo tracé. Ajá. Entonces empiezo a medir hacia arriba 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. ¿Vale? Y entonces, este punto que estoy trazando, que estoy marcando aquí, vendría siendo propiamente la ubicación del punto A. Ajá. Entonces, qué fue lo que se hizo? Primero se marcó el valor de X, que en este caso fue 3 positivo. Luego se marcó el valor de Y. Se trazó una línea paralela a ambos ejes. Y del punto de intersección de esas dos líneas ya se traza propiamente el valor de Z. Si es positivo, se trazaría hacia arriba, que fue este caso, y si fuera negativo el valor de Z, entonces se trazaría hacia la parte de abajo. Fíjense, entonces, todo ese relajo se hace para graficar de manera consciente un punto en un sistema tridimensional. ¿Y por qué digo de manera consciente? Porque si nosotros queremos hacer un análisis de la función por medio de la gráfica, por supuesto que tenemos que hacer una gráfica con la mejor calidad posible, ¿sale? E incluso, obviamente, a lo mejor me demoraría más tiempo hacer la gráfica que quizá llegar al análisis de lo que quiero trabajar, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, ¿ok? Por eso a este curso de Matemáticas para Ingeniería 1, muchas veces también se les conoce en el bajo mundo como la matemática de la variable compleja, porque entre más variables tenemos en una función, su análisis se hace todavía más complejo, ¿ok? Cuando lleguemos a la parte de derivación implícita, a la parte de integrales dobles y triples, ajá, y empecemos a ver cosas un poquito más románticas, pues se van a dar cuenta que realizar integrales para funciones de dos variables o más puede resultar un bonito desafío, ¿no? Entonces, bueno, no quiero todavía llegar a estos extremos, pero vamos ahí. Ok, entonces, justamente por esa situación de que graficar un punto en un sistema de 3 dimensiones puede resultar un poco tardado, es por eso que hay softwares que nos ayudan ahora a poder realizar las gráficas de estas funciones. Pero bueno, antes de pasar esa parte, vamos a poner otro ejemplo de otro punto, ¿sale? Vamos a poner el punto B. Tenemos coordenadas 5, 0, menos 2. Ok, entonces tenemos el punto B, cuyas coordenadas son 5, 0, menos 2. Valor de X, Y y Z respectivamente. Ok, me dice que son 5 en X, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 en X, que vendría siendo como por aquí. Después dice que 0 en Y. ¿Eso qué significa? Que en Y no va a haber ningún desplazamiento. Recuerden que en este sistema el desplazamiento en Y sería hacia la izquierda o hacia la derecha. Ajá. En el caso de que fuera positivo o negativo. Pero en este caso, como el valor de Y es 0, eso significa que una vez que yo llego al 5 en X, no me desplazo en el eje Y, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces, únicamente me voy a desplazar en el eje Z.
En este caso, 2 negativo, ajá, es el valor de z. Eso significa que el desplazamiento sería hacia abajo, ajá. Que recordemos que en el eje z los negativos se encuentran hacia la parte de abajo. Entonces dices, ok, estoy aquí, son 2 posiciones hacia abajo, 1, 2, ¿sale? Yo lo hago al tanteo, ¿sale? Son 2 posiciones hacia abajo. Y entonces aquí, en esta ubicación que está marcada con el punto azul, estaría mi punto B. ¿Sale? Entonces, así es como de alguna manera vamos ubicando cada uno de los puntos en un sistema tridimensional. ¿Ok? ¿Vale? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna inquietud, duda o pregunta? Creo que no, profe. Vale. Muy bien, todo perfecto. Vale, entonces, así de esa manera vamos graficando cada uno de los puntos. ¿Ok? Cuando tenemos una función de 2 variables, y me enfoco en las de 2 variables porque, insisto, son las únicas que se pueden graficar. Podemos hacer análisis de funciones de 3 variables, de 4 variables y de n variables. Pero ese análisis va a ser puramente matemático. ¿Sale? La gráfica no, no va a ser posible hacerla, ¿vale? Porque nosotros recordemos que en la parte física, nosotros solamente manejamos escenarios en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Si lo vemos en 3 dimensiones, hablaríamos de un largo, un ancho y un alto. Ajá. Entonces, todas las figuras conocidas realmente pues están en 3 dimensiones, no más, ¿sale? Si bien es cierto que hay una cuarta dimensión, ¿no? Que algunos dicen que es el tiempo y demás, gráficamente nosotros no lo podemos representar. Una estructura de esa naturaleza. Bueno, entonces, cuando tenemos una función, lo que sucede es que dices, bueno, ok, me dan mi función, tenemos una función de 2 variables, podemos tener, de entrada, la notación es la siguiente. Por lo general, la variable dependiente es la variable z, como les comentaba hace rato, y las variables independientes es x y y. Ajá. Yo aquí solamente puse un ejemplo rápido, z es igual a x menos y, pero esa x y esa y, e incluso la z, pueden tener otro exponente. Ajá. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ya cuando empecemos a ver las gráficas en GeoGebra, que es el software que vamos a utilizar. Ajá. Entonces, z es igual a x menos y. ¿Sale? Se puede representar una función de esa manera, con la variable z como variable dependiente, pero también a la variable z nosotros la podemos representar como una función que depende de 2 variables, que en este caso es x y y. En otras palabras, z es igual a fxy. Y esto se los comento por si llegan a ver algún libro, algún ejercicio, alguna referencia, donde cambie la notación. Ajá. Entonces, podríamos decir que en un ejercicio nosotros podemos encontrar la función fxy es igual a 3x más 6y
O bien, podemos tener esa función como z igual a 3x más 6y. ¿Vale? Entonces serían dos maneras diferentes de representar la misma función. Ajá. Entonces, muchas veces por practicidad se utiliza la segunda notación. ¿Sale? Se utiliza la segunda notación. La primera muchas veces nos permite identificar, aunque quizá parezca muy evidente, el número de variables independientes que están dentro de la función. Ajá. En este caso tenemos una función de dos variables y las variables son x y y. Ajá. Si tuviéramos una función de cuatro variables, entonces tenemos función de cuatro variables x, y, w y r, por citar un ejemplo, es una función de cuatro variables. A lo mejor para mí es 4x menos 5y más 2w menos 9r. Ajá. Nada más por citar un ejemplo. ¿Ok? Esta vendría siendo una función de cuatro variables, que si bien no va a ser posible graficar, sí es posible su análisis, es posible calcular límites, es posible calcularle una derivada, es posible calcularle una integral. Ajá. Se puede hacer un análisis analítico, aunque valga la redundancia, se puede hacer un análisis matemático de esta función. Entonces, bueno, la notación es esta, por lo general en las funciones de varias variables, y ya nada más como parte práctica, o por conveniencia quizá, por comodidad, en el caso de las funciones de dos variables, solemos poner la variable z y las otras variables del lado derecho. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recuperar esta función, que es z igual a 3x más 6y, que es una función bastante sencilla, ¿ok? Y entonces, nosotros para graficarla, pues hacemos lo que solíamos hacer en las funciones de una variable, en las funciones de dos dimensiones. Ajá. ¿Qué hacíamos para graficar? Pues utilizábamos una tabulación, ¿no? Entonces teníamos una tabulación de X, en este caso con Y y con Z, ¿no? En este caso, en vez de tener una tabulación de dos columnas, para este caso sería una tabulación de tres columnas. Y entonces, para esta situación, pues nosotros tendríamos que asignar valores al azar a X y a Y, evaluarlos en la función y entonces obtendríamos el valor de Z. Insisto, hacer una tabulación es un proceso largo y después pasar al terreno de la gráfica a mano también es un proceso bastante engorroso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si X vale 2 y Y vale 3, pues a la hora de sustituir X y Y en la función, tendríamos 3 por 2 más 6 por 3, lo que me viene dando un 24. Y de entrada, pues dense cuenta que puede ser que los valores de Z también sean bastante grandes. ¿Ok? Lo que incluso podría dificultar la gráfica a mano si es que estamos haciéndolo en un cuaderno, ¿no? Porque imagínense, X vale 2, Y vale 3 y resulta que Z vale 200, pues es un pleitazo porque no vamos a ser capaces quizá de representar el 200, al menos que hagamos un ajuste en la escala del eje Z y quizá no hay tanto problema, pero quiero que más o menos agarren la onda de lo complejo, quizá lo laborioso que pueda resultar trazar puntos en un sistema tridimensional. Quizá a lo mejor me encantaría
pedirles una gráfica a mano de una función de dos variables, donde la hagan en papel bond y recordarles su época de secundaria, cuando compraban su papel bond para exponer y lo llenaban de texto y leían nada más ahí como mentes computarizadas, ¿no? Algo bastante triste y deprimente, pero serían unas gráficas bien chidas, la neta. Así que, y siento yo que le darían más uso al que le daban en la secundaria cuando escribían ahí con su plumón, llenaban de texto el papel bond como cuando hacen tarea y todavía tenían el descaro de escribirle por la parte de atrás, o sea, el plumón todo remarcado ahí, todo feo, y luego todavía le escribían por detrás, qué lamentable, ¿eh? Y aquellos que se ríen, seguramente les estoy recordando su infancia, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está, ¿sale? Tenemos otros valores de X y de Y al azar, ¿sale? En este caso no vamos como que de -3 a 3 o de -4 a 4 porque estamos trabajando con dos variables independientes. Entonces decimos, ok, ahora X vale -1, Y vale -4, pues ¿cuánto vale Z? Evalúo 3 por -1 más 6 por -4. Y ese resultado me da -27. Ahí está, -27. Y así podríamos ir generando una tabulación bastante amplia para poder intentar trazar o si quisiera al menos poner un bosquejo de esta función. ¿Vale? Entonces voy a poner unos 3 ejemplos más de la tabulación para que no se vea tan triste. Y después voy a pasar al terreno de la gráfica, ¿ok? Entonces tenemos que ahora X vale 5, Y vale 12 y Z vale, tendríamos que sería 3 por 5 más 6 por 12. Y eso me da un 87. O sea, dense cuenta entonces que me pueden salir números bastante amplios, ¿sale? Y eso va dificultando a la hora de graficar en el terreno, en un bosquejo a lápiz y papel, pues sí lo hace difícil, ¿no? Lo hace difícil. Si de repente nos las estamos viendo negras con funciones de segundo grado, una función de tercer grado que nos sale que X vale -5 y Y vale 200, o Y vale 500, o Y vale 1000, ¿sale? Entonces aquí la variedad de puntos pues todavía es mayor y la gráfica se puede llegar a completar, ¿sale? La ventaja de utilizar un software es que el software te grafica todos los puntos de la función. Ajá. Cuando nosotros generalmente hacemos una gráfica, muchas veces no graficamos todos los puntos para los cuales está definida la función. Y aquí en las gráficas de 3 dimensiones, en las funciones de 2 variables, sí se requiere que se grafiquen de preferencia todos los puntos de la función para que seamos capaces de apreciar el gráfico que estamos trazando. Ajá. Por eso la importancia de poder utilizar un software para poder graficar. Y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ok? Vale, vamos a ver. La versión de GeoGebra o el software GeoGebra se encuentra en internet y también lo podemos instalar, lo podemos descargar e instalar, ¿sale?
Podemos tener esas dos opciones e incluso podemos utilizarlo en nuestro celular. ¿Ah? ¿Sale? En celulares un poquito más recientes y más sofisticados, ¿no? Yo, por ejemplo, el sábado estaba queriendo hacer unas pruebas, saqué de mi cajón un iPad 1, imagínense, un iPad de primera generación, y y sí, le instalé el GeoGebra, pero no, no me dejó trabajar en graficador en 3 dimensiones, ¿no? Solamente en 2 dimensiones, lo cual fue bastante triste. Muy bien, tal cual como dice Manuel, ajá, nosotros nos posicionamos en Google, escribimos GeoGebra y nos aparece un link, que es justamente el que pone Manuel. Ajá, bueno, elegimos la primera opción, que es geogebra.org, ajá, que es como una organización, ¿sale? Entonces, nos aparece de manera inicial esta interfaz, ¿no? Entonces, GeoGebra, aplicaciones matemáticas. Cada vez GeoGebra se va haciendo más completo, es la realidad. Antes no era tan sofisticado, ni generaba proyecciones en 3D ni estas cosas. Pero bueno, podemos utilizar las bondades que tiene este software. Le damos clic a iniciar calculadora. Ajá, iniciar calculadora. Vamos a ver. En este caso, como no lo tengo instalado, la conexión a internet puede resultar un poquito lenta y desastrosa, ¿verdad? Incluso ahorita aquí está cargando y ni siquiera puedo saber si ustedes están viendo cómo se está cargando. Actualmente, por ejemplo, ya se ve el plano cartesiano, ahí está. Como cambió de interfaz, ahí está, ¿no? Entonces, quiero que vean aquí que de manera, por defecto, por default, nos muestra el sistema en 2 dimensiones, ajá, que en este caso es el eje X y el eje Y, ¿sale? En la parte de abajo nos aparece una especie de tablero donde nosotros podemos escribir las operaciones o las instrucciones que nosotros queramos realizar. Nos aparece la X, la Y, el valor de pi, el valor de las plantillas para poner números al cuadrado o números a una potencia n, para la raíz cuadrada, desigualdades, paréntesis, las operaciones básicas, el teclado numérico, ajá. Y obviamente, sin llegar a que esto sea un tutorial de GeoGebra, ¿sale? Ahorita vamos a ir haciendo algunas cosas para aquellos que no han utilizado GeoGebra en su vida, ¿no? Ir viendo algunas cosillas nada más elementales para lo que queremos hacer el día de hoy. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden irlo explorando y se van a dar cuenta que les puede servir para muchas áreas, ajá, para la parte que vamos a trabajar nosotros, que tiene que ver con las gráficas en 3 dimensiones, ¿no? Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte de abajo de la calculadora, tenemos 4 opciones que nosotros podemos utilizar para modificar o para añadir nuevas funciones. Por ejemplo, en la función 1, 2, 3 tenemos esta diversidad de opciones. En la de f de x me aparecen aquí las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, incluso símbolos de derivada, de integral, el porcentaje, valores imaginarios. Es decir, tenemos una variedad de operaciones o de instrucciones que nosotros podemos ejecutar. Nos va a hacer falta tiempo para poder empaparnos de GeoGebra, ¿no?
pero podemos utilizarlo en alguna otra asignatura, ¿por qué no? ABC, este es propiamente el teclado de letras, donde podemos intercambiar entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? A nuestra conveniencia, ¿de acuerdo? E incluso, aquí se dan cuenta, ese botoncito lo que es cambiar al alfabeto griego. Entonces, al darle clic, se muestra el alfabeto griego y entonces podemos utilizar alguna de las letras griegas que muchas veces vemos en trigonometría. Es donde más se ven y más se utilizan, ¿no? Alfa, beta, sigma, pi, rho, epsilon, omega, ajá, lambda, en fin, todas esas letras griegas se pueden escribir de esta manera, ¿sale? Y la última opción que tenemos aquí, nos permite utilizar algunas funciones especiales, sobre todo del álgebra booleana, ajá, ¿sale? Del álgebra booleana que tiene que ver con instrucciones AND, OR, NOT, ajá, que seguramente ustedes dominan a la perfección. Muy bien. Entonces, podemos ir utilizando las funciones de acuerdo a las necesidades que tengamos cada uno y a la conveniencia de cada uno. ¿Sale? Muy bien. En esta interfaz de GeoGebra, nosotros no podemos representar gráficamente una función en 3 dimensiones, ¿sale? Porque el plano cartesiano, el plano que nos muestra la interfaz es solamente de 2 dimensiones. Entonces tenemos que hacer una modificación ahí. Ajá. Aquí en la parte de arriba, donde dice GeoGebra Suite Calculadora, aparece un menú, aparece un menú desplegable que en este momento solamente dice calculadora gráfica. Ajá. Si le damos clic, nos aparecen varias opciones. Calculadora 3D, geometría, cálculo simbólico. Obviamente, y me parece que intuitivamente ustedes saben que la función que vamos a seleccionar en este momento es la que se llama calculadora 3D. Entonces le damos clic a calculadora 3D y oh sorpresa, nos muestra ahora un sistema tridimensional. Ajá, nos muestra un sistema tridimensional con los 3 ejes, ajá, perfectamente definidos. Y entonces si nosotros empezamos a manipular un poquito este plano en 3 dimensiones con ayuda del mouse o de la pantalla táctil o de donde estén conectados, pues entonces podemos manipular este sistema de 3 ejes a nuestra conveniencia. ¿Sale? Un poquito para darle rotación, para darle perspectiva a nuestro gráfico y poder ir visualizando o apreciando un poquito mejor los gráficos que vamos haciendo. ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta que por lo general hay un eje que está totalmente vertical, ajá, que en este caso está en color azul. Hay un eje en color rojo y hay un eje en color verde. ¿Ok? Como yo les mencioné hace rato, ustedes pueden elegir la orientación de los ejes a su conveniencia, ¿sale?
¿Cómo hacemos esa asignación? Bueno, primero quiero que regresemos otra vez a esta parte. Lo voy a hacer un poquito así. Ahí está. Que se asemeje un poquito más a lo que teníamos en el cuaderno. A ver, aquí el internet no me ayuda mucho. Es lo que no me gusta. Creo que sí lo voy a tener que instalar. Aunque ya no tengo espacio, lo voy a tener que instalar. Ni modo, no me queda otra opción. Pero el eje que está totalmente vertical, nosotros le vamos a llamar el eje Z. Va a ser nuestro eje Z para nosotros. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Porque aquí esto no me quiere ayudar mucho. De modo de no tener que pegar. A ver si así funciona. Ok. Para nosotros asignarle los ejes, muchachos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí en la parte superior derecha hay un engrane. Ajá, hay un engrane. Y entonces nosotros al darle clic al engrane, podemos hacer algunos ajustes a ese gráfico que nosotros estamos realizando. Ajá. Si le damos clic a propiedades, nos aparece un pequeño menú. Ajá, nos aparece un pequeño menú donde podemos hacer algunos ajustes que nosotros consideremos necesarios, unos ajustes básicos o los ajustes a los ejes que tenemos. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí el eje X, o lo que se podría decir como eje X, ajá. Si yo lo deselecciono, dense cuenta que me desaparece de la gráfica. ¿Esto qué significa? Que el eje X en GeoGebra está representado en color rojo. ¿Ya vieron? Si me voy a la pestaña del eje Y deselecciono eje Y, me doy cuenta que el eje Y está representado en color verde. Y por deducción, ajá, me doy cuenta que el eje Z, ¿cuál va a ser? Pues el azul. ¿Sale? Entonces, en GeoGebra, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje Z es el azul. Ajá, básicamente esa es la distribución de colores y de los ejes en GeoGebra. Ahora, si quiero que en mi gráfica me aparezca el nombre de los ejes, como normalmente cuando hacemos un plano cartesiano le ponemos la X y le ponemos la Y, pues entonces a cada eje le colocamos su etiqueta. Para el eje X le picamos donde dice etiqueta y seleccionamos la letra X. Para el eje Y hacemos exactamente lo mismo, algo similar. En la etiqueta le ponemos Y. Y para Z, también en la etiqueta le agregamos la letra Z. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, si cerramos este menú y observamos con detenimiento, ya nos aparece la X en cada una de las puntas de flecha de nuestros ejes. Aquí está X, quizá casi no se ve mucho, pero aquí está X. Pensé que me iba a la... Ok. Aquí está X. Aquí está Y. Y aquí está Z si queremos que, bueno, se muestre los ejes
en nuestra figura, ¿ok? ¿Vale? Ok. Muy bien, ese es el plano en 3 dimensiones. Vamos a graficar algunas funciones en 2 variables en un sistema de 3 dimensiones. ¿Dónde vamos a representar esas funciones, muchachos? ¿Dónde las vamos a escribir? Del lado izquierdo tenemos una opción que se llama entrada. Ajá. Entonces le damos clic y en esa entrada nosotros escribimos la función, ya sea apoyándonos propiamente en nuestro teclado de nuestra computadora o nuestro dispositivo, o bien del teclado virtual que tenemos aquí en la parte de abajo. La función que íbamos a graficar o que estábamos haciendo en Paint es z igual a 3x más z igual a 3x más 6y. Z es igual a 3x más 6y. Entonces le doy Enter. ¿Vale? Le doy Enter. Y entonces me puedo dar cuenta que en este caso se dibujó esta estructura. Casi no se aprecia mucho. Parece como si fuera una enorme lámina. Ajá. Pero es una representación en 3 dimensiones. Si nosotros hiciéramos la representación a mano de esta función, tendríamos que pues graficar todos los puntos para que se pudieran apreciar las figuras en su totalidad. Sí hay cosas que se pueden modificar, hay cosas que se pueden hacer. Ahorita estoy solamente poniendo lo básico, luego iremos haciendo o manipulando más el software para que vayamos haciendo trabajos más sofisticados. Pues de entrada podemos hacer cambios muy simples como si tenemos varias gráficas o varias funciones aquí, porque podemos graficar varias en el mismo plano, podemos irlas quitando y poniendo dependiendo nuestra necesidad. Incluso también podemos cambiar quizá el color, quizá a lo mejor no me gusta el color azul, puedo utilizar otro color, ¿sale? Por ejemplo aquí, en propiedades, si no vieron, aquí donde escribí mi función, le doy clic en los 3 puntos, le doy propiedades, se abre otro menú, y entonces puedo ir modificando en los colores, quizá la opacidad de esa figura, por si quiero que se vea muy opaca o que no se vea absolutamente nada, o que se vea perfectamente definida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizá a lo mejor el estilo, grosor de trazo, en fin. Toda esa parte nosotros la podemos ir modificando a nuestro gusto y conveniencia. Yo como luego les digo, pues manipular no cuesta, manipular es gratis, así que no hay tanto problema, pueden explorar, van a tener tiempo para hacer eso. Quizá a lo mejor esta función no me permite apreciar la belleza de las figuras tridimensionales. Vamos a probar con otra función. Aquí voy a añadir otra función que va a ser z. Se me ocurre z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada, x cuadrada más y cuadrada, ¿vale? Yo, el cuadrado
lo puedo escribir auxiliándome del teclado que tengo aquí dentro de GeoGebra, o bien puedo poner el cuadrado con mi teclado tradicional, ¿ok? Puedo ponerlo de las dos formas. Entonces, ahí está. Z es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Si le doy Enter, me grafica también una estructura que, como pueden darse cuenta, está en color azul. Entonces, para que nada más me aparezca la segunda gráfica y no la primera, a la primera lo que hago es darle clic aquí en el circulito rojo para que se quite. Ajá. Y entonces ya no me aparece la función, la primera función, pero ahí la dejo porque a lo mejor yo la voy a utilizar después. O sea, no tiene caso que la elimine de aquí, de mis entradas, porque quizá a lo mejor la voy a utilizar en una segunda intervención, ¿no? Entonces simplemente la desaparezco, al igual que pudiera desaparecer esta. Ajá, pero en este caso necesito que la veamos para que se den cuenta un poquito de la figura que se forma. Si se dan cuenta, es como una especie de cono, de esos conitos blancos que luego les dan de papel para tomar agua, ajá, que luego dan en los hospitales, ajá, una cosa ahí bastante lamentable. Luego les dan sus conitos y de ahí toman agua, ¿no? A veces llegan a dar así. Entonces, dense cuenta que aquí se aprecia todavía más lo que vienen siendo las figuras tridimensionales. Si yo quisiera graficar esto a mano, que bien podría ponerlos, hacerlo a mano, muchachos, esto nos llevaría tiempo porque tendríamos que hacer una tabulación bastante extensa de los puntos que forman esta figura. Ajá. Y entonces, pues debemos de ser muy exquisitos en el dibujo. Aquí, por ejemplo, la magia de la tecnología nos permite que aquí GeoGebra, que en este caso es el software estelar, nos muestre los claroscuros, el contraste de los colores de la superficie que se está dibujando para que podamos apreciar que en efecto esta figura no es en dos dimensiones, sino en tres, es decir, tiene un largo, un ancho, tiene una altura, podría tener un volumen, ajá, incluso a este cono le podríamos echar agua y no se tira, ¿no? Entonces, podemos analizar propiedades de cada uno de estos volúmenes que vamos haciendo, de cada una de estas funciones que vamos proyectando. Por eso les quise poner esta función, porque a diferencia de la otra, pues esta tiene una figura un poquito más conocida, más, quizá que se aprecie un tanto más, ¿no? Quiero agregar otra función, pues entonces me vengo aquí a la entrada y escribo otra función, z igual, ¿qué podría ser? X cuadrada más y cuadrada, vamos a ponerla sin la raíz, a ver qué nos pinta. Ahí está, le damos enter, ok, quitamos la otra, y entonces nos damos cuenta que se muestra ahora esta figura que parece como una tapita de algo, como si fuera una bala. Ustedes le pueden dar la figura que ustedes quieran. Entonces, a lo mejor van modificando los parámetros a su conveniencia, insisto. Ahorita pues básicamente vamos cambiando los colores, quizá la rotación de la figura. Ajá. Poco a poco iremos viendo nuevas funcionalidades de acuerdo a nuestras necesidades y las cosas que nosotros queramos ir haciendo, muchachos.
¿Sale? Entonces, así es como de alguna manera podemos ir explorando esta interfaz de GeoGebra. No sé si algunos ya la habían utilizado o quizá a lo mejor ya la habían utilizado de otra manera. Pero bueno, las posibilidades son muy amplias. Una cosa adicional que pueden utilizar aquí en esta aplicación es este panel. Dense cuenta que aquí, en el rectángulo de color azul, en el icono de la calculadorita, que tenemos aquí, nosotros escribimos las entradas, las funciones que vamos a utilizar. Pero tenemos otra opción, otro icono que se llama herramientas. Si le damos clic a herramientas, nos aparecen algunas herramientas que nosotros podemos utilizar. Si nosotros queremos trazar un punto, o queremos formar una pirámide, un cubo, o podemos trazar otras cosas, para eso le damos clic en la opción más, y nos aparece una opción o una gama más amplia de opciones que nosotros podemos utilizar. Entonces, es cosa de ir explorando. Que quiero dibujar un segmento de recta, entonces le pico aquí a segmento. Y vamos a ver si me lo deja trazar, porque aquí internet no me ayuda mucho, pero debería dejarme trazar segmentos. Aquí como que se traba, no sé si me los está dibujando o no. Aquí como que se ve una marquita, una cosa media rara, pero técnicamente me debería de dejarlos dibujar, nomás que aquí mi computadora pioja no me da para más. Ya se alentó. Consume muchos recursos. Bueno, consume recursos, es lógico, más ahorita que está trabajando en 3 dimensiones. Hay un consumo ahí computacional considerable. Me recuerda mucho cuando se trabaja con AutoCAD, por ejemplo, que de repente también hay un consumo de recursos bastante amplios. Pero bueno, pueden ir explorando, muchachos. Este tipo de aplicaciones muchas veces es mejor utilizarlas en una computadora con buenas prestaciones, o incluso en un celular. Ahora que ya tenemos la aplicación de GeoGebra en dispositivos móviles, también se podría utilizar. Ya nada más, para finalizar un poquito esta mini exposición, si queremos guardar la imagen de lo que tenemos, voy a regresarme un poquito a mi icono, ¿verdad? A ver, ahí está. Ya lo moví otra vez. Todas estas imágenes que vamos a ir haciendo de las funciones, ¿verdad? Las vamos. Bueno, miren, aquí se marcó mi línea. Esto rojo que está por aquí son los segmentos de recta que estaba yo intentando dibujar. Bueno, en fin, una cosa bastante rara, pero bueno, no se muestran aquí. Ok, bueno, si yo quiero tomarle una imagen a esto que estoy graficando, que ya tengo representado, entonces lo que hacemos es irnos a las 3 rayitas que están aquí del lado izquierdo hasta la parte de arriba. Le doy clic y me aparece un menú, como un menú de un programa cualquiera, ¿no? Donde nos pide abrir, guardar, compartir, exportar imagen, descargar como, imprimir, cambiar calculadora, propiedades, ¿sale? Un menú muy similar a los de los programas de computadoras. Entonces, si queremos guardar esta imagen o exportarla, podemos hacerlo. A ver, aquí. Ok, ya, como le puse no guardar, ya me puso mi plano otra vez en blanco, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir otra vez, z igual
Voy a escribir otra función, a ver qué sale, ¿no? X cuadrada. Ahora en vez de más, le voy a poner menos y cuadrada. A ver qué nos proyecta. Oh my God. Nos muestra una cosa media rara. Vamos a ver. A ver qué pasó aquí. ¿Por qué no me quieres mostrar mi grafiquita, chavo? Dice que ya consumió muchos recursos, que esto no está funcionando. Oh, pues. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya no me quiere mostrar nada. F, F de fail, así es. No es fail, pero sí, puras fallas a su compu, pues sí. Ya quiere desayunar también. Ok, vamos a ver qué está pasando. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Se revela. Ok. Vale, entonces vamos a suponer que. ¿Por qué no me lo deja? ¿Por qué la primera sí la. ¿Qué pasa? Break dice. No, ok. Entonces, pues tenemos ahí nuestra bonita figura. Ya si la queremos guardar como imagen, nos vamos a las tres rayitas que están acá, que es el menú principal. Ya sea que queramos exportar la imagen o descargarla, o compartirla, guardarla, imprimirla. Ajá. Esto de guardarla, aquí quiero que se den cuenta que GeoGebra me permite trabajar con cuentas de usuario. Ajá, ustedes, aquí me viene una opción que dice abrir sesión. Yo no tengo una sesión abierta. Lo más que puedo hacer es exportar la imagen, compartir la imagen y descargarla o imprimirla. Pero, por ejemplo, si la quiero guardar, necesitaría yo tener una cuenta en GeoGebra para que se almacene esa figura en mi cuenta de GeoGebra. Y si yo voy a otra computadora o voy a otro dispositivo e inicio sesión con mi cuenta de GeoGebra, pueda recuperar desde ahí cada una de las figuras o cada una de las operaciones que yo haya realizado. ¿Sale? Bueno, en este caso voy a descargar y me da opciones de cómo quiero descargar en este caso el formato, pues yo lo voy a hacer como imagen PNG. Entonces le doy clic y aquí en la parte de abajo se descarga la imagen que estoy, que acabo de guardar. Entonces, bueno, ya le doy clic a la imagen y se tendría que abrir en mi computadora sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, hasta lo que llevamos aquí en esta pequeña mini explicación, ¿tienen alguna duda o consulta, muchachos? Creo que no, profe. Ok, vale. Entonces, para aquellos que quieran utilizar GeoGebra en su celular, les voy a pedir que lo instalen. ¿Sale? Y si lo quieren descargar en su computadora, también lo pueden descargar e instalarlo. Y si lo quieren utilizar en la versión web, pues obviamente requieren de una conexión a internet para poderlo utilizar. Entonces, mi recomendación, y también la que yo voy a hacer seguramente, voy a instalarlo en la máquina
para que no tengamos que depender de la conexión a internet para poder hacer los gráficos. Ustedes que de repente suelen andar en la calle y tomando tareas en la ruta y en quién sabe dónde, pueden tener su aplicación para ir generando sus gráficos e irlos guardando para los trabajos que vayan entregando. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar la sesión de la proyección aquí en pantalla y ahorita les platico qué es lo que vamos a hacer. Les voy a dar 5 minutos para que tomen agua y ahorita volvemos.